sostengo en mis manos, contando las historias de lugares antiguos y lejanos. Entre capítulos y capítulos busco para encontrar la verdad, una historia nueva que cuenta lo que he de hacer con claridad. Libros sobre libros de historias por contar, cada historia dentro de ellas tiene algo por presentar. Escondidas en frases, líneas y versos, Jesús habla a mi corazón y mente desde adentro. Un maestro en narrativas mi Dios debe ser, que toma los misterios más grandes de la vida y me los deja ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele aplauso al Señor en esta mañana. Somos bendecidos verdaderamente al poder tener este privilegio de venir a adorar a Dios, de tener gente que verdaderamente, usted ve los músicos de aquí, ellos se preparan no solamente musicalmente, pero también espiritualmente. Y qué bonito es poder participar juntos en tiempos de adoración como estos. Amén. Yo no quería que pararan de cantar, ¿verdad? Pero verdaderamente estoy agradecido a Dios por cada uno de los músicos, ¿verdad? Y del trabajo que hace este gran equipo. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime López. Tengo el privilegio de pastorear Bells Español aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Y quiero darle un saludo a cada uno de ustedes, a tantas visitas que vemos hoy en medio nuestro. También quiero saludar a aquellos que nos están viendo hoy a través de las redes sociales alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros y estamos también bien contentos de que nos puedas ver a través de los medios sociales. Y cuando estén en el área de Tampa, en el área de Brandon, aquí estamos para servirte. Puedes venir y visitarnos de igual manera. Hay algo que desde que me mudé aquí, yo me mudé aquí el año pasado en medio de esta pandemia interesante, pero desde que me mudé aquí hay algo que me ha encantado, y es que cada vez que salgo a caminar puedo ver cuando camino en las casas, frente a las casas de muchas personas en la urbanización donde vivo, árboles de frutas que están plantados. Hay uno que yo paso casi diariamente, y es un árbol de un palo, como le decimos en mi país, de guayaba. Y tiene estas guayabas, y yo me paso orando que se caiga una para el lado de la carretera, para no sentirme que estoy robando y cogerla y comérmela, ¿verdad? Esta misma señora tiene un árbol que interesantemente, no sé si ustedes conocen lo que es la parcha, algunos le dicen maracuyá. La parcha tiene esta raíz, la puso y la enredó dentro de un árbol, y pareciera que se ha envuelto en este árbol frondoso, y tiene parchas y se caen también, y también oro para que esas parchas no caigan en la grama, caigan en la acera y den vuelta hacia la carretera y que las pueda tomar, ¿verdad? Cuando camino con mi hija, nos pasamos parándonos, deteniéndonos a ver. Hay otra familia que tiene unos árboles que tienen mangos y este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, recientemente, mi hijo mayor sembró una planta de zucchini. Ya le han salido 2 o 3 zucchini. Está mirando a ver por qué no crecen tan grandes como las que él ve en el supermercado. También encontré a alguien que me regaló un pedazo de caña de azúcar. Y fui y yo le pregunté, mire, ¿cuál es el proceso para plantar esto? Él me dijo, mira, tírala ahí en el patio de tu casa o entiérrala así y eso van a hacer. Y dije, wow. Y se la di a mi hijo mayor, él la sembró y los otros días la estábamos mirando y ya se está enverdeciendo, ¿verdad? Está floreciendo. Y creo que en esto de que me encanta la naturaleza, me gustan los árboles, las frutas, y a mi hija y a mis hijos también, creo que me parezco mucho en esto a mi papá. Mi papá nació en Puerto Rico y creció en una zona rural de un campo en Puerto Rico. No sé si algunos de los que están relacionados con Puerto Rico conoce Adjuntas. Son un pueblo, ¿verdad?, de Puerto Rico, en una barriada específicamente que se llama Castañer, ¿verdad? Es un nombre interesante, ¿verdad? Pero luego, cuando mi papá nació, creció ahí con su familia, él se mudó de ahí, fue a la área metropolitana y allí se hizo oficial de la policía, comandante de la policía, se casó con mi mamá, pero el campo nunca salió de su corazón. En la urbanización donde vivíamos, mi papá llevó gallinas.
Mi papá llevó conejos. Mi papá una vez metió, mi mamá me cuenta que yo era bien pequeño, metió hasta un cabro en el patio de una casa. Imagínense una urbanización, un cabro de madrugada, un gallo gritando. Yo recuerdo que la vecina gritaba, por favor, López, por favor, calla esos animales, me están volviendo loca. Y mi papá simplemente se reía, era lo que hacía, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá cuando éramos pequeños nos llevaba a visitar a nuestra abuela, a mi abuela, a su mamá, a esta área de Adjunta. Eran como 3 horas de viaje. Y muchas curvas. Cada vez que yo iba a esas curvas me mareaba y pasaba por unos momentos bien difíciles. Y recuerdo que casi todos los veranos, por no decir todo, mi papá nos metía allí, a mí y a mis hermanos. La señal de la televisión ni siquiera llegaba allí, óigame bien. Era una cosa increíble, no había nada que hacer, así que simplemente yo salía y me iba a caminar entre el monte, porque era todo montaña, era monte, y me iba a caminar en el monte y en la hectárea donde mi abuela vivía, en una casa humilde, pequeña, y allí me metía donde habían palos de, le decimos china mandarina, naranjos, ¿verdad? Y me ponía a comer naranjas con mi hermano, comíamos guineo, y así buscábamos diferentes frutas y comíamos. Y mi papá era un hombre que le encantaba plantar. Mi papá conocía lo que era y la facilidad con la que él podía plantar. Y eso es muy importante para lo que quiero hablar hoy. Mi papá una vez en mi casa sembró un árbol, no sé si usted conoce este árbol, un árbol de pomarrosa. ¿Alguna vez usted ha escuchado lo que es una pomarrosa? Una pomarrosa, para el que no sepa, después lo googlea o hace algo. Óigame, una pomarrosa es como, parece una pera, pero es roja por fuera. Cuando usted la abre, es blanca como la nieve por dentro, bien jugosa y tiene una pepa o una semilla que es más pequeña que la de un aguacate. Pero esta fruta es jugosa, súper buena. Y recuerdo que este árbol, cada vez que florecía, antes de dar ese fruto, tiraba como una florecita roja y parecía una alfombra cuando caía. Y mi papá sembró ese árbol, así que si usted tiene uno en su casa, luego del servicio, yo estoy a la parte de afuera, hable conmigo. Es una de las cosas más espirituales que yo puedo escuchar y que usted diga, tengo un palo de pomarrosa, te voy a regalar una, ¿verdad? Mi papá me dijo que él aprendió a sembrar porque su papá lo enseñó a él. Y recuerdo que mi mamá siempre me decía, tu papá tiene una buena mano para sembrar. Y algo importante es que esto siguió conmigo a través de los años. Y un día, hace varios años atrás, antes de llegar aquí, nosotros vivíamos en San Agustín, donde plantamos 2 iglesias por esa área. Y vivíamos en San Agustín, mi esposa y mis hijos y yo. Y teníamos una hectárea, una cuerda de terreno, un acre de terreno. Y un día yo me desperté con que yo quería ser un plantador igual que mi papá. Y dije, esto es fácil, si mi papá lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y yo decidí, dije, bueno, mi papá es un gran sembrador, así que yo voy también a sembrar. Y fui y compré un montón de semillas, llamé a mi papá para que me enviara semillas de Puerto Rico y fui, gasté como $300 en herramientas y cosas para sembrar en mi casa. Saqué a mis hijos afuera, tomamos un área del acre de terreno y comenzamos a preparar el terreno para sembrar. Mis hijos estaban un poquito molestos por el sol, pero dije, no, aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Y gasté como $300 en materiales. Sembré guineo, papaya, raspberries, melones y pimientos. Esperé. Algunas de las cosas que sembré se murieron. Otras salieron un poquito, pero por alguna razón se pusieron amarillentas, se murieron. Recuerdo que salieron 2 o 3 melones pequeñitos. Yo pensaba en unos melones de esos que uno encuentra en supermercados, como así de grandes. Me salieron como 4 o 5 pimientos y como 8 o 10 raspberries que si las gallinas no se las comían, peleábamos las gallinas, mi hija y yo, quién las iba a encontrar primero. Y recuerdo que llamé a mi papá y le pregunté, papi, sembré, hice lo que tú me explicaste, fui a Home Depot, pregunté, pero esto no está funcionando. Y seguí pensando, ¿verdad?
y traté muchas diferentes cosas. Puse un sistema de agua, de irrigación, a ver si esto mejoraba. Nada mejoró. En el proceso aprendí algo. En el proceso aprendí que no se trataba de la semilla. Mi papá me envió semillas de Puerto Rico, de su país. Mi papá me envió buenas semillas que a él le daban mucho fruto. Y yo la recibí aquí, la traté de sembrar, pero la realidad era que no era la semilla. La realidad era que no era nada del proceso que yo había hecho. El problema estaba en el terreno. Era en la tierra, en el suelo. El problema era que esta tierra no era lo suficientemente saludable, no era lo suficientemente fértil para dar y germinar esta semilla. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han experimentado lo mismo? ¿Cuántos de ustedes han tratado de sembrar algo y no se les da? Yo estaba molesto en estos días porque yo le regalé unas cajas a alguien aquí de la iglesia para que sembraran unas plantas y me enviaron una foto ayer para decirme lo hermosa, que gracias por las cajas las pintaron de blanco bien bonitas, las pusieron frente a las ventanas de su casa con muchas flores. ¿Verdad? Hay otra familia de la iglesia que a veces me dan dulce de papaya porque tienen un árbol de papaya en su casa. Y cada vez que ellos me traen estas cosas, yo pienso en las veces que traté y nunca me funcionó. ¿Cuántos de ustedes se frustran al tratar de sembrar algo y que no les dé ese fruto? Tienen una expectativa, pero se frustran. ¿Ve? ¿Cuántos de ustedes muchas veces, después que siembran algo y ven que no nace, comienzan a culpar cuanta cosa hay? Culpan hasta las esposas, los familiares, los hijos. Mira, fue que este me pisó la grama, me pisó encima de la semilla, por eso fue que no se dio. Déjenme decirle algo. Muchas veces, la mayoría de las veces, el problema no está en la semilla. El problema está en el terreno. Y de la misma manera sucede en nuestras vidas. Pasa de la misma manera. Muchas veces tratamos de hacer cosas una y otra vez y no florecen, no dan resultados. Muchas veces tratamos de hacer un negocio y no nos sale. Muchas veces tratamos de complacer a nuestra familia y no funciona. Muchas veces tratamos de ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas, pero no funciona. Muchas veces tratamos de ser mejores empleados, de ser más responsables, tratamos de ser mejores cristianos, pero no funciona. Todos son culpables. Muchas veces culpamos al jefe mío. Si el jefe mío no fuera como es, esto no estaría pasando conmigo. Muchas veces culpamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, si no se comportara así, si no hiciera esto. Muchas veces culpamos a nuestros hijos. Pero ¿alguna vez te has preguntado? ¿Alguna vez has pensado? ¿Alguna vez has reflexionado si el problema es tu terreno? Si el problema es tu corazón. El problema está en el terreno y no en la semilla. Porque un corazón dispuesto es un terreno fértil para Dios. Cuando nuestro corazón como terreno está bien cimentado en Cristo, está listo para escuchar y recibir palabra de Dios, es un terreno fértil. Pero necesitamos preguntarnos y reflexionar si el problema está en el terreno, en nuestros corazones, o verdaderamente está en la semilla. Hoy comenzamos una nueva serie y vamos a estar hablando sobre las parábolas de Jesús. Las parábolas son más que una historia. Una parábola es una inteligente pero intensa imagen presentada en palabras sencillas con una lección espiritual. De la misma manera que las parábolas ilustran, aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, también trae un efecto contrario para aquellos que las escuchan pero no hacen nada al respecto cuando las oyen y rechazan a Cristo. Las parábolas también mucha gente las presenta en forma de juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, incredulidad o apatía. Pero también las parábolas sirven como un reflejo, óyeme bien, de la gran misericordia de Dios sobre nuestras vidas. La parábola es una historia
lanzada al lado de la verdad que se intenta enseñar. En fin, una parábola son historias terrenales con un significado celestial. Jesús muchas veces enseñó por medio de parábolas. Él utilizaba cosas que eran familiares para sus oyentes, buscando explicar algo que no era familiar para ellos. En este caso, cosas del reino venidero de Dios. Y una de estas parábolas que Jesús utilizó fue la de un sembrador. Yo quisiera que fuera conmigo a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a estar mirando ahí los versículos del 1 en adelante. Óigame bien, hoy vamos a estar caminando a través de esto de una manera un poco más ligera y vamos a mirar la aplicación de esto al final. Permíteme orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora te adoramos y glorificamos tu nombre, te damos gracias. Esta es tu palabra. Gracias por el privilegio que me das, inmerecido, de predicarla. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas y a nuestros corazones, para salvación, para arrepentimiento. Glorifícate en esta hora en medio nuestro, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 13, versículos del 1 en adelante dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Hay varias cosas que quiero mencionar de estos tres primeros versículos. Número uno, la Biblia establece: aquel día Jesús salió de la casa. ¿Por qué esto es importante? Usted preguntará. Es bien importante, porque espiritualmente hablando, Jesús está saliendo de la casa. En otras palabras, está saliendo de la casa de Israel, porque Israel no quiso escuchar sus palabras y ahora se está sentando en la playa, en un lugar abierto, a hablarle a la multitud, o sea, a los gentiles, a todo aquel que quiera escuchar su palabra. Y Jesús está en medio de esto, y mire lo que dice la historia. Versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Este sembrador sale a sembrar. El sembrador de estos tiempos bíblicos se ponía un saco al lado y con el puño, con la mano, metía su mano y comenzaba a sacar puñados de semillas y a regarlos, a esparcirlos. Y comenzaba a tirarlos en el terreno. Pero cuando los tiraba en el terreno, una parte caía fuera del área donde él quería verdaderamente sembrar. Y cuenta esta parábola que mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Por qué sucedió esto? Porque por los caminos la gente camina, los caballos pasan y este terreno está tan compactado que aunque llueva no es suficientemente abierto para que la semilla entre y pueda germinar. Versículo 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. En otras palabras, había poca tierra, pero la realidad es que debajo de esa tierra lo que había era piedra. Y brotó pronto, o sea, salió, se dio, germinó esa semilla, pero dice la Biblia que porque no tenía profundidad en la tierra, cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Yo no sé si el terreno de mi casa tenía por debajo mucha piedra o no, yo sé que se secó. Las raíces eran cortas y se secó lo que yo había tratado de sembrar. Mire, dice el versículo 7: y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta es súper importante también. Muchas veces uno siembra en un lugar, en un terreno que es fértil, y esta semilla cayó en un terreno fértil, pero era tan fértil que la persona, o cuando el sembrador sembró, no controló, no trabajó las espinas, lo que estaba ahogando a esta planta, y la planta, a pesar de que germinó, murió por lo que tenía y le rodeaba.
Versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. La última semilla cayó en este terreno fértil y según la semilla dio fruto al 1%, al 10, al 100. El detalle fue que cayó en un terreno fértil, la semilla cayó en el lugar correcto y no importa la cantidad de semilla, porque a veces nos enfocamos en cuánto fruto da. No. Lo que importa es que la que cayó en ese terreno, dice esta parábola, que dio fruto. Unas dieron mucho fruto, otras dieron un poco menos fruto, pero todas dieron fruto. Y luego el versículo 9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y es importante que entendamos esto, porque esto era un llamado de parte de Jesús a los que querían escuchar su palabra. Por eso le dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí en esta parábola podemos ver 4 tipos diferentes de terreno. Y es importante señalar esto porque si usted se fija, el sembrador es el mismo, la manera en que regó fue la misma, lo que cambió, la circunstancia fue el terreno. En este caso, nuestro corazón. Mira el propósito de esta parábola en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Los discípulos decían, caramba, si los queremos ayudar, si queremos que sean ministrados, ¿por qué hablarle por parábolas para que no entiendan? Jesús respondiendo les dijo, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto no es porque Dios es injusto, mire lo que dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En el contexto que Jesús está diciendo esto, lo que le está diciendo a sus discípulos es, óiganme bien, discípulos míos. Hay gente que pareciera que está en medio de esta multitud representada y pareciera que está escuchando. Pareciera que está mirándome a mí. Ese es Jesús hablando. Y pareciera que están recibiendo la palabra que les estoy dando. Pero verdaderamente tienen oídos, pero no están prestando atención. Tienen ojos y están mirando, pero no están viendo. Y por eso aquel que quiera más, se le va a dar más. Pero aquellos que no están interesados en escuchar esta palabra, su corazón será endurecido. No porque Jesús quiere, sino porque ellos no están dispuestos. Ellos no están listos para recibir esto. Porque cualquiera que tiene, se le dará. Así que muchas veces Jesús le está recordando a estos discípulos lo siguiente. Le está diciendo, a ustedes por poco o mucho que tengan, si desean más, van a poder recibir más fruto a causa de esta palabra, de esta semilla. Pero aquel que la está escuchando y no le interesa prestarle atención, no desea, no le interesa vivir, no le interesa recibir esta palabra, no va a hacer ningún efecto. Va esta semilla a morir y no va a germinar. Versículo 13, por eso le hablo por parábola. Y mire lo que le dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ellos están aquí presencialmente, pero su corazón no está en el lugar correcto. Ellos están aquí para criticar. Ellos están aquí buscando otra cosa que no tiene que ver con el reino de los cielos que yo estoy predicando. Es lo que Jesús le está diciendo. Y es importante que tú y yo entendamos esto porque el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso es importante que, como Santiago dijo, no seamos oidores de esta palabra, sino hacedores de ella. Porque cuando somos hacedores, daremos fruto al 100%. Gloria a Dios. Seguro que sí, podemos aplaudir al Señor, seguro que sí.
Versículo 14, mire lo que dice. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Oiga lo que está diciendo Jesús, que viene de Isaías capítulo 6. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Estoy leyendo la Reina Valera del 60 hoy. En otras palabras, se ha endurecido. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Que alguien le está hablando. Yo no le voy a decir en mi casa quién me dice esto. Jaime, te estaba escuchando, pero llega el punto donde a veces oigo guau, guau, guau. Digo, wow, increíble. A veces le digo a mi esposa, oye, te voy a leer un poco de lo que estoy estudiando. ¿Y sabes lo que dice? Jaime, cuando tú me lees lo que tú estás estudiando, parece una canción. Sigue cantando que esto me deja dormida. Y wow, qué motivación para predicar un domingo. Imagínense. Lo que está diciendo el texto y nos recuerda a nosotros es que esta gente tenían el corazón endurecido. Porque ellos querían escuchar, muchos lo hacían simplemente para juzgar, muchos lo hacían para señalar, otros lo hacían para manipular. Y había muy pocos. Si se fija, hay 4 terrenos y solamente uno verdaderamente dio fruto. Verdaderamente una cuarta parte del terreno, verdaderamente de las personas que estaban escuchando en esta multitud, verdaderamente estaban escuchando y no solamente escuchando, recibiendo lo que Jesús tenía que decirles. Y la pregunta que tú y yo nos debemos hacer en esta mañana es la siguiente: ¿qué tipo de terreno hay en mi corazón? ¿Cuál tipo de terreno soy? ¿El terreno del camino? ¿Que la semilla no germina? ¿El terreno de los pedregales? Bueno, les digo eso ahorita, no se preocupe. Déjeme volver para aquí. Mire, el texto dice, porque con el corazón este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire la misericordia de Dios. Él quiere sanarlos, Él quiere restaurarlos, Él quiere que den no cualquier fruto, sino que den mucho fruto. Él quiere abonar el terreno, pero esta gente no están dispuestos a escuchar lo que Jesús tiene que decir. Esta gente no están dispuestos a escuchar las palabras de vida que Jesús tiene para sus vidas. Y de la misma manera podríamos decir que muchos llegamos a la iglesia, no a esta iglesia a través del mundo, no a esta iglesia únicamente, sino mucha gente en muchas diferentes iglesias donde se predica la pureza del evangelio, llegan a escuchar, pero no siempre están dispuestos a emular. No muchos están dispuestos a ser imitadores de Cristo. No muchos están dispuestos a rendir lo que ellos son para que Cristo viva completamente en ellos. Porque el terreno de su corazón está endurecido. Óyeme bien. Es necesario e importante que cuando miramos la palabra de Dios, busquemos en nuestro corazón, entendamos y comprendamos lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Y la pregunta nuevamente llega: ¿qué tipo de terreno hay en tu corazón? Mire lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes están recibiendo la mejor parte. Porque aunque hay lucha, aunque no es fácil, aunque a veces los ojos le pesan, aunque a veces no pueden orar ni tan siquiera una hora, están batallando, están buscando estar delante de la presencia de Dios y hacer su perfecta voluntad. ¡Aleluya! Versículo 17 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Había mucha gente en esta multitud que Jesús sabía que estaban oyendo sin oír y viendo sin ver. Y Jesús le dice a sus discípulos: óyeme bien, que tú estés hoy sentado delante de Jesús, delante de mí. El texto, estoy hablando, no de mi persona, es súper importante. Porque hubieron muchos profetas, o sea, mucha gente del Antiguo Testamento. Mucha gente que escribió esta palabra, que hoy tú lees y entiendes que desearon haber experimentado, haber visto, haber tocado a Jesucristo. Y hoy tú me tienes de frente, hoy esta multitud lo tienen de frente, pero simplemente han cerrado su corazón para Él. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Hoy tenemos de manera libre, podemos venir a adorar a Dios, pero lo hacemos por conveniencia. Hoy en día muchas veces tenemos la oportunidad de servirle al Señor, pero decidimos que no tenemos mucho tiempo y que no queremos hacerlo. Hoy en día Dios nos llama, tenemos libros, estamos contaminados, oiga bien lo que dije, contaminados de libros cristianos, buenos y menos buenos y malísimos, que nos hemos vuelto tolerantes a la palabra de Dios. Ya no hay convicción cuando la escuchamos. Ya no leemos la palabra para ver lo que Dios nos quiere decir, sino para lo que yo quiero contestarme a mi conveniencia. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: es un privilegio que ustedes me tengan entre ustedes, porque muchos quisieron y no pudieron. Muchos quisieran en otros países del Oriente tener la libertad de expresión que nos están tratando de quitar hoy en día y adorar a Dios libremente como tú y yo lo podemos hacer. Si no, hable con los misioneros de China. Si no, hable con los misioneros que hace semanas atrás los estaban matando a ellos y a su familia porque predicaban a Cristo de manera underground, de manera, ¿verdad? Escondida, y los atraparon, y por ellos no negar a Cristo fueron muertos ellos y su familia. Pero nosotros tenemos las cosas en la mano, y Jesús le está diciendo: estos profetas que hablaron en mi nombre, que eran la boca de Dios para el pueblo, quisieron haber visto lo que esta gente está viendo, lo que ustedes están viendo, y ahora que ellos tienen el privilegio de hacerlo, no están haciendo nada con esto. Su terreno está estéril. ¿Cómo está tu terreno hoy? Mira lo que dice, o la explicación que Jesús da en esta parábola entonces. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mira lo que le dice de nuevo. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Ahora es que Jesús explica esta parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, o le arrebata, Satanás, el malo, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. A ese yo le llamo el cristiano Alka-Seltzer. ¿Usted alguna vez ha visto un Alka-Seltzer? Cuando usted lo echa en un vaso. El cristiano Alka-Seltzer es como, de momento, Dios mío, sí, soy salvo, la palabra de Dios. Y se vuelve loco, corre, brinca por los bancos, hace ruido, salta y hace 20 cosas. Pero de momento, cuando se acaba la efervescencia, ¡boom!, se cae. Ya no duró. Ahora está molesto porque el pastor no predica de la Reina Valera del 60. Está predicando de la Nueva Traducción Viviente. Ahora está molesto porque en la entrada no tenían no sé qué cosa. Que el agua que tenían era Cypress Hill, pero él quería Dasani. Y por ahí comienzan, ¿verdad? Y entonces este cristiano Alka-Seltzer comienza bien, se emociona, pero como no hay raíz, como su camino está seco, porque simplemente está entrando en este proceso, pero no decide crecer entre el proceso, se quema, se muere. Y dice el versículo más adelante, dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene la raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es como un papel cuando un tren está pasando.
Piense un momento, imagínese conmigo, use su imaginación y piense en un tren. Un tren viene a 90 millas, 100 millas por hora. Y hay un papel en el piso y cuando el tren pasa, la presión del aire levanta el papel y el papel parece que sale volando a la velocidad del tren. Pero cuando el tren pasa, el papel hace guau, 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 guau y vuelve y se cae. Y se queda en el mismo lugar. Esa es la manera que yo puedo explicarle aquí cómo este cristiano que está sembrado entre los espinos termina. Comienza bien, camina bien, pero cuando se le va la emoción, cuando ese primer amor empieza a convertirse más en disciplina, que tiene que saber que tiene que buscar la presencia de Dios y no lo hace para salvación, porque ya ha sido salvo por la gracia y misericordia de Dios, sino para crecer en sus disciplinas espirituales. O sucede algo, se nos cae por el camino. Dice, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 70 y a 30 por uno. Óigame bien, iglesia, y ya estoy cerrando con esto. La Biblia nos enseña que un corazón dispuesto es el terreno fértil para Dios sembrar su buena semilla de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y también nos enseña que un corazón indispuesto es un corazón endurecido, que no oye la verdad, que pasa por alto la verdad, que no presta atención a la verdad y por ende no puede entender y tristemente no quiere ser libertado con esa verdad. Tú y yo tenemos la verdad, la poderosa semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. La semilla en esta parábola es la bendita palabra de Dios. Y como dije antes, los 4 tipos de terreno son las maneras de cómo nuestro corazón, el corazón de los seres humanos, recibe la palabra de Dios en su vida. Óyeme bien. Nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y caminamos por el mundo. Por eso, la semana pasada cuando hablábamos de servicio, algo que yo traje a la memoria y conciencia de nosotros es la realidad del verdadero cristiano. Este edificio no es la iglesia. Estos asientos no son la iglesia. Esto es simplemente un edificio que utilizamos para que la iglesia, que eres tú y que soy yo, llegue y se una como parte del cuerpo de Cristo a unánimemente adorar, honrar y glorificar a Dios. ¡Aleluya! Pero Jesús le está diciendo a esta gente, en este mundo, en esta tierra, hay 4 tipos de terreno. Hay 4 tipos diferentes de corazón que tienen las personas. Cuando escuchan la palabra de Dios. Y les dice a los discípulos, y pareciera que retumba hoy y debe de retumbar a nuestros oídos, y les recuerda Jesús a sus discípulos, óyeme bien, es el terreno, no es la semilla. Porque fue la misma semilla que cayó en los 4 terrenos. Pero fue el terreno quien pudo producir fruto o simplemente no producir ninguno. Lo primero que tú necesitas preguntarte, y te lo he preguntado a través de todo este sermón, es ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Caminos, pedregales, espinos o buena tierra? Muchas veces quieres culpar a la semilla. Piensas que las palabras y las promesas de Dios no tienen poder porque no se han cumplido aún en tu vida. La realidad es que muchas veces no se cumple en tu vida porque simplemente has cerrado tu sensibilidad, has cerrado tus oídos, has cerrado tus ojos. Y viendo, no estás mirando, y escuchando, no estás oyendo. A veces miramos la palabra con nuestra propia agenda y Jesús nos está recordando que si me voy a presentar delante de esta palabra, necesito la convicción del Espíritu de Dios para que me revele esta palabra. ¡Aleluya! Probablemente un día escuchaste la palabra de Dios, pero Satanás comenzó a pisarte en el camino. Viniste a la iglesia, reconociste a Jesucristo como tu Salvador, y cuando saliste por las puertas, el enemigo te atacó y te pisoteó por donde quiera.
Te sacó las arrugas y verrugas para afuera. Te sacó los trapitos sucios al sol. Y probablemente en ese caminar, al ser tan nuevo en los caminos del Señor, alguien te ofendió, alguien te miró de arriba abajo, porque a lo mejor tenías tatuajes, porque a lo mejor, yo no sé, te pusiste un pantalón que no le gustaba. Y te fijaste en eso y se te olvidó que tú no llegaste aquí por esa gente, llegaste aquí para encontrarte con tu Salvador y tu Creador, que es Jesucristo. ¡Aleluya! Probablemente un día escuchaste la palabra de Dios y la recibiste con gozo, pero han llegado situaciones a tu vida que tú no las esperabas, y más ahora en este tiempo. O simplemente pensaste, esto a mí nunca me va a pasar. Así pensé yo cuando perdimos 2 hijos, mi esposa y yo. Y dije, wow, pero yo nunca pensé que esto me podía pasar si yo soy cristiano y amo a Dios. Y a veces nos encontramos con este tipo de situaciones inesperadas. Pero la realidad es que también necesitamos evaluar nuestro corazón y pensar como este terreno que estaba con tierra por encima, pero había muchas piedras. ¿Qué cosas, qué piedras no han permitido que tú crezcas en tu relación con Dios? Te voy a dar varios ejemplos. Tus piedras hoy pueden ser la piedra de la pornografía. Y no le estoy hablando simplemente a los hombres, también le hablo a las mujeres. Las mujeres también miran pornografía. Puede ser la piedra del odio. Puede ser la piedra de los vicios, de la infidelidad, de la dejadez. La piedra de la falta de compromiso. La piedra del orgullo. ¿Cuál es la piedra o cuáles son las piedras que no te están dejando profundizar tus raíces en tu relación con Dios hoy? ¿Cuáles son? Tal vez hoy tú conoces de Dios, amas a Dios, reconoces lo que Él ha hecho en tu vida, pero simplemente no tienes tiempo para demostrarlo. Estás tan ocupado con tus hijos que no puedes tener compromiso. No hay compromiso porque simplemente tu trabajo te quita mucho tiempo. No hay compromiso porque tus pasatiempos, tus hobbies te tienen ocupados y consumen todo tu tiempo. Tal vez son tus preocupaciones, tal vez es el deseo incansable de hacer dinero. Estás más enfocado en tus propios negocios y en enriquecer tus bolsillos, y esto consume toda tu mente, tu tiempo y tu energía. Porque cuando yo lo logre, entonces le voy a servir al Señor. La realidad es que con este tipo de actitudes en nuestro corazón, simplemente no podemos dar ningún tipo de fruto verdadero. Óyeme bien. Simplemente porque nuestro corazón no está dispuesto, no está listo, ni está maduro. Simplemente está escuchando sin querer escuchar. Está viendo sin querer ver. Pero hoy quiero decirte algo muy importante. Y es que aún en medio de tus situaciones, aún en medio de lo que tú puedas estar pasando, quiero decirte que la palabra de hoy está llena de esperanza para tu vida. Quiero decirte hoy que no importa lo que puedas estar pasando, no importa que el terreno de tu corazón se haya secado por causa del dolor, por causa del pecado, quiero decirte que el sembrador sigue siendo el mismo, que el sembrador todavía te ama, que el sembrador murió en la cruz por tus pecados y hoy está dispuesto a salvarte. Mire lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. La misericordia de Dios siempre está presente. Mire lo que dice Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo no sé si tú me estás escuchando hoy, pero yo quiero decirte que la palabra viva de Dios, esta semilla poderosa, nos recuerda a ti y a mí hoy algo poderoso. Que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Que hay misericordia en medio de tu pecado y de tu dolor. Esta palabra nos recuerda que si hoy podemos no solamente oírla, no solamente mirarla, sino digerirla, Él es fiel y justo para perdonarte.
recibes su palabra, que es la semilla que nunca ha cambiado, si permites que el Espíritu Santo abone tu corazón con la palabra de Dios y se plante en tu espíritu, si tu corazón está dispuesto hoy, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Él puede salvarte si tú se lo permites. Un corazón dispuesto es el terreno fértil donde Dios planta la semilla de verdad para que dé mucho fruto. Y es la semilla que Él quiere plantar en cada uno de nuestros corazones hoy. El Señor nos está invitando a preparar nuestro corazón y nuestra mente a través de su palabra. Imagínate por un momento esto. Hoy estoy como los predicadores que dicen 10 veces estoy terminando y nunca termina. Pero lo reconozco, así que tenga misericordia conmigo. Ahora sí vamos a cerrar. Pero es imprescindible que yo comparta esto contigo. Imagínate por un momento si tú permitieras que la verdad de la palabra de Dios se volviera verdad en tu vida. No que yo te lo estoy contando, no que tú lo estás leyendo, no, que tú te convirtieras en ese vehículo donde esta palabra es digerida y se convierte en vida para otros. Imagínate eso por un momento. No habría egoísmo, no habría pelea, tuvieras un mejor matrimonio, una mejor relación con tus hijos y con tus hijas. Si permitieras que la palabra de Dios se plantara en tu corazón, simplemente darías mucho fruto y serías de bendición para tu familia, para tu iglesia y para tu comunidad. Si permitiéramos esta palabra de Dios en nuestra vida y fuéramos hacedores de ella, cuando nuestro corazón está dispuesto a la semilla de la palabra, daremos un fruto inagotable para la gloria de Dios. Mi papá hace meses atrás me envió fotos de él en la casa, y a la parte de atrás yo puedo ver en el paisaje todas las plantas que todavía él tiene, que todavía hoy, 15, 20 años más tarde, todavía están dando mucho fruto. Yo te invito hoy a que tú escuches esta palabra y seas hacedor de ella, a que tú entiendas que tu corazón es el terreno fértil donde Dios quiere plantar su semilla. Tú eres ese terreno. Y Él te está diciendo hoy, si está seco, no importa por lo que está seco, no importa cuántas plantas has plantado y cuántas semillas ha caído que no se ha dado. Hoy es el día de esperanza y salvación para tu vida. Entrégale tu terreno a Dios hoy. Entrégale tu corazón. Vamos a cantar en esta hora. Yo quiero que escuches, medites y luego de esto permíteme orar junto contigo y así nos despedimos.